Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un domingo más a otro rolario. Esta vez de nuevo os traemos un rolario literario de un escritor de terror y fantasía de finales del 19, principios del 20, que más ha influido en la narrativa de terror posterior. Hablo del grandísimo Arthur Machen, realmente no sé cómo pronunciarlo, sinceramente. Arthur Machen, de toda la vida, se le ha llamado un autor que, bueno, pues influye, sin ir más lejos, en H.P. Lovecraft, influye en Algernon Blackwood, influye en Stephen King. Stephen King llega a decir que la novela El Gran Dios Pan es una de las mejores novelas de terror, o de las historias de terror, de los cuentos de terror jamás escritos en lengua inglesa. Fue un autor bastante alabado por gente como Bernard Shaw o incluso como Borges. Borges comenta que esta novelita, Los Tres Impostores, le marcó profundamente y le encanta. Era una de sus historias favoritas del gran Borges. Así que, oye, ahí es nada. Hablamos de, os decía, Arthur Machen, un autor que se le engloba dentro. Ya sabéis que a mí lo de poner etiquetas y géneros y que todo tenga su nomenclatura no me acaba de convencer del todo, pero bueno, yo os comento que se le engloba, se le etiqueta dentro del gótico decadente. Casi casi los últimos estertores del siglo XIX, principios del siglo XX, ese momento en el que Grant Morrison hablaba de cómo se notaba ese fin de siglo, ese sentimiento de que se termina algo, una, no sé si civilización, pero una forma de concebir el mundo se va terminando para otra, y que eso hace que la literatura pues esté llena de fantasmas, monstruos góticos, cementerios, terror y decadencia. Algo parecido pasó en los 80, 90 con las pelis de zombies y demás, pero bueno, esta es otra historia para debatir en otro momento. Os decía, también se considera a este autor, Arthur Machen, como uno de los padres del horror cósmico. Más que nada porque influye directamente en H.P. Lovecraft. Yo sus historias, tal como horror cósmico, tal como lo entiende Lovecraft y como se entendió posteriormente a Lovecraft, lo veo menos. Sinceramente, es cierto que muchos nombres, palabras y temáticas es posible que después llegaran a Lovecraft. Por ejemplo, el Aclo. La lengua Aclo, esa lengua para la magia, esa lengua mágica, olvidada, prehumana, aparece en el cuento El Pueblo Blanco. Creo que es en el Pueblo Blanco, sí, el Pueblo Blanco de Machen, y después aparece en Lovecraft. Reinos mágicos o mundos mágicos como Bur, los Douls, son mencionados por Machen. Hay que decir que tanto en Machen como en Lovecraft, lo he dicho, lo hemos comentado varias veces, muchos nombres no son más que nombres. No tienen más concepto, más consistencia o más enjundia. Son nombres evocadores que luego ya, pues posteriormente, sí que en el desarrollo posterior se les ha dado consistencia, pero que cuando Machen habla de, pues ya digo, del Aclo, cuando Ambrose Bierce habla de Carcosa, o cuando Lovecraft habla incluso de Yog-Sothoth, la puerta y la llave, pues más que una cosmología hay nombres detrás, nombres evocadores. Pero estos nombres evocadores de Machen influyen, como os decía, en Lovecraft. Más que horror cósmico, ya os digo, yo lo veo horror pagano. Toca temas de un paganismo celta, unas historias olvidadas, unas leyendas olvidadas, tradiciones, mitos, ritos, incluso criaturas, mundos completamente olvidados. No quedan más que vestigios a una piedra tallada en los lindes de los bosques galeses, de los campos galeses, porque Machen es galés y se le nota ese paganismo celta en sus historias y ese horror de un mundo que se ha olvidado completamente, que se ha erosionado con el paso del tiempo, una cultura se ha superpuesto a otra, y de repente quedan pequeños resquicios de ese mundo que por esos pequeños resquicios puede entrar al mundo materialista y al mundo científico actual. Machen, aparte de ser ocultista, que estuvo en la Golden Dawn, de hecho introducido, si no recuerdo mal, por Algernon Blackwood, era, era cristiano. No recuerdo si católico o anglicano, el caso es que era cristiano, y esa pugna entre la concepción cristiana, la concepción pagana,
como el cristianismo dotó de una capa de santos y criaturas y demonios a elementos paganos, esa pugna se le nota un poco a Machen en la manera de entender el mundo. Hoy, si queréis, podemos incluso llamarlo folk horror, ya que estamos mencionando géneros. Alguien de la ciudad que va al campo a investigar extraños acontecimientos, y ese mundo del campo está tan alejado de la ciudad en kilómetros como lo puede estar en años. La gente es distinta, se comporta de forma diferente y hay cosas que esa gente no ha olvidado. El mundo de la ciudad, el mundo de los ómnibus, de los teatros, el mundo de la ciencia, de las universidades, sí lo ha olvidado. Pero en el mundo pagano del campo eso sigue manteniéndose. También se habla de que es un pionero de la psicogeografía, es decir, cómo la concepción de un paisaje nos cambia el paisaje, pero también el paisaje nos cambia a nosotros. Machen daba un montón de paseos por Londres, se iba a zonas lejanas de Londres, incluso en su Gales natal, paseaba continuamente. Y esa conexión del paisaje con la psique que se influyen mutuamente, luego está directamente en Alan Moore y en obras como Jerusalén. El paisaje, el entorno cambia la psique de la gente y la psique puede llegar a cambiar el paisaje, o al menos puedes ver el paisaje de manera distinta. Oye, se le debe a Machen la leyenda de los ángeles de Mons. Es una cosa muy curiosa porque durante la Primera Guerra Mundial hay un momento, una batalla de las tropas británicas en Mons, en la que dicen los soldados británicos que vieron aparecer ángeles que les salvaron de la batalla. Eso se ha hablado un poco como neurosis colectiva, psicosis de guerra, o como una leyenda urbana que se fue pues agrandando. Esa leyenda parte de un cuento de Machen, Los Arqueros, en el que cuenta precisamente eso, como en una batalla, en la Primera Guerra Mundial, pues eso, las tropas británicas se ven ayudados por arqueros británicos de otros momentos. Luego también esto sale, por cierto, en El Señor de los Anillos, cuando Aragorn trae a los muertos de otras épocas, de otras eras, para luchar la guerra actual, pero ahí vamos a dejarlo. Porque la Primera Guerra Mundial también influye. El terror de la Primera Guerra Mundial, la psicosis de la Primera Guerra Mundial, el horror absoluto que supuso la Gran Guerra, la guerra que en un principio iba a terminar con todas las guerras porque no se podía concebir nada más terrible, nada más cruel que la Primera Guerra Mundial. Luego ya vinieron bastantes más posteriores, pero esa psicosis aparece en una novela estupenda de Machen que es El terror. Aquí trata de cómo, pues precisamente, el terror de la guerra, la psicosis de la guerra, la población civil, que no está en el frente, pero está en Londres y en los pueblos, empieza a haber acontecimientos extraños, desapariciones, muertes inexplicables, y tratan de, bueno, compaginarlo con la guerra. Y de repente, además, el ejército, el gobierno británico, lanza un velo de silencio absoluto y de censura sobre lo que está pasando, y se piensa que puede ser que los alemanes ya estén aquí en Inglaterra, en búnkeres, en un plan, y eso esté afectando a la población, o tal vez haya algo más terrorífico y más terrible detrás de todo ello. Esta novelita de Machen está contada un poco en estilo periodístico. Machen fue periodista, no le gustaba su trabajo, pero bueno, había que ganarse la vida. Así que está contado desde el punto de vista de una persona que investiga esos sucesos extraños, va atando cabos, preguntando, buscando información, documentándose y va contando todo lo que va investigando hasta que da lugar a la conclusión a la que llega. Esta novela es muy entretenida, te metes completamente, pero no es lo más, digamos, ligado al estilo de Machen. Machen tiene un estilo poético, completamente evocador, lleno de adjetivos, términos de botánica, de árboles, de plantas, de piedras, de lugares, muy etnográficos, si queréis, que hace que te sumerjas profundamente en lo que te está contando y veas el paisaje completamente. Esto es algo un poco distinto dentro del estilo de Machen, pero el terror se considera uno de los pilares fundamentales en su obra y por eso os lo traemos. Ya que hablamos de horror paganista, paganismo celta, también hablamos un poco del horror férico, horror de la buena gente, los duendes, las hadas, porque todas estas desapariciones, a lo largo de la historia, gente que desaparece, que oye, que igual se cae al río, se cae por un barranco o se la llevan.
pero esas desapariciones se relacionaban en la Edad Media y en tiempos un poquito posteriores con la buena gente, las hadas, los duendes que te llevan a su mundo. Ahí estaba la figura del Changeling, el niño cambiado, estaba pues eso, los cuentos, las leyendas de gente que desaparece, vuelve años y años después sin ningún cambio y cuenta que ha estado en el mundo de las hadas. Esas desapariciones extrañas que luego más adelante, en épocas más cercanas, se han identificado con las abducciones extraterrestres, pues en el fondo viene a ser prácticamente lo mismo, están presentes en Meichin. Ese miedo, ese terror al mundo de las hadas, un mundo con el que sabíamos manejarnos hace tiempo, sabíamos los códigos, sabíamos las reglas, sabíamos cómo, pues eso, cómo comunicarnos con ellos, se ha olvidado completamente. Y eso, claro, puede tener consecuencias negativas. Por cierto, el juego de rol Vaesen trata completa y directamente sobre ese tema. Ya os hemos dicho que era bastante ocultista, y el mundo ocultista es un mundo simbólico, es un mundo de magia. Es un mundo en el que las cosas, digamos, son su semejante. Eso es básicamente el punto de partida de la alquimia y de la simbología y de la magia. Lo semejante es igual, aunque solo sea una semejanza superficial, si tienen ciertas semejanzas, tienen ciertas igualdades. Entonces se puede operar desde uno hasta otro. La concepción de la magia que tiene Machen de concebir un mundo distinto es bastante parecida a la de Alan Moore. De hecho, Alan Moore habla de bueno, de su magia del caos, su magic, habla como pues Machen estaba bastante cercano a esa concepción, porque Machen se oponía sobre todo al materialismo en el mundo actual, el mundo decadente final de la época victoriana, ya edwardiana, de Gran Bretaña, el gran imperio británico que se está desmoronando, ese mundo de las pues fábricas, revolución industrial, todo ese mundo que está apagando, los humos de las fábricas están apagando completamente la imaginación pagana de antaño. Contra eso se rebelaba Machen, el mundo del paganismo y la visión del mundo actual. Alan Moore ha llegado a decir que, bueno, Alan Moore le echa la culpa a Newton, que es el culpable del paradigma científico en el mundo actual, que el mundo hubiera sido muy, muy diferente, con un paradigma intelectual diferente. Pero de nuevo, podemos hablar de eso otro día. Pero aquí se ve en Machen esa lucha entre el paganismo, el hombre de ciencia que de repente con su ciencia llega a otras verdades y que, oye, no estaban tan alejadas y no eran tontos los antiguos, los paganos, los magos, no eran supersticiones. Y ellos llegaban por otro camino, pero con la ciencia se puede acabar llegando. De eso se cuenta precisamente en el gran Dios Pan, que os decía, considerada una de las mejores, de los mejores cuentos de terror en lengua británica, lengua inglesa, perdón. El gran Dios Pan habla de cómo un científico piensa que hemos perdido la capacidad de ver otras cosas, de concebir otras cosas y de percibir otros mundos, y que con una pequeña cirugía se puede conseguir, se puede volver a sintonizar para conectar con eso, y lo hace con una joven con eróticos resultados que dirían los Simpson. Se habla de paralelismos entre el horror de Danwich de Lovecraft, el gran Dios Pan. Tiene puntos en común, no tantos, no veo el horror de Danwich una reinterpretación del gran Dios Pan, pero sí es cierto que el gran Dios Pan influye en Lovecraft e influye seguramente en el horror de Danwich. Más cosas que puedo comentaros. Por ejemplo, este mundo distinto, esta concepción del mundo que está embotada actualmente, pues puede volver a encontrarse en algunas zonas remotas, en algunos pueblos, en algunos lugares y en antiguas tradiciones orales sobre todo. Porque la tradición oral, el gente que te cuenta lo que hay que hacer para ver el mundo de manera diferente, esa tradición oral no llegó a escribirse nunca y se mantiene en cuentos, en rimas infantiles y en cuentos de niñeras. Eso está contado en el cuento El Pueblo Blanco, que parece de momento de lo mejor que me he leído de Machen. Es un diario de una niña bastante inocente que cuenta lo que su niñera le contaba para hablar con el pueblo blanco, con otra gente, qué tiene que hacer, dónde tiene que ir, cómo tiene que comportarse. Y es una novelita, un cuento cortito, realmente fascinante.
Todavía no estamos con terror. Vamos a meternos en elementos más terroríficos como los tres impostores. Los tres impostores es una... Pues oye, casi una caja de muñecas donde hay un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento con un punto de partida. Y esto es el prólogo, ¿eh? Las primeras 3 páginas. 3 personas dicen que ya se han cansado de hacerse pasar por otras personas diferentes y que por fin han conseguido su objetivo, que es capturar al hombre de anteojos. Y cuando acaba ese párrafo, esas 3 paginitas, empiezan a contarse historias. Personas que cuentan historias a otras personas. Y todo tiene algo que ver con este hombre de anteojos. En estos 3 impostores están incluidas 2 de los cuentos, de las novelitas cortas de Machen más famosas, la novela del sello negro y la novela del polvo blanco, también conocido como Vinum Sabati. Las dos son bastante aterradoras. Se han sacado. Es posible que muchas antologías de Machen las encontréis. Aquí, por ejemplo, El Gran Dios Pan, que acaba de reeditar Valdemar recientemente, es una recuperación de cuentos de Machen, y aquí se incluye la novela del polvo blanco y la novela del sello negro, que están dentro de estos 3 impostores. Y este da cosita, ¿eh? Algunas de las historias dan su cosa. Pero claro, hemos hablado de terror, pero no todo es terror, porque también la concepción de Machen de este mundo olvidado, desconocido, desconectado, muchas veces puede llegar a ser casi extático. Muchas veces hay una... de repente hace clic tu cabeza, descubres otro mundo, descubres otro paradigma realmente de la vida y descubres que la vida puede ser algo más que lo que te han dicho, que lo que te han contado, que lo que vives día a día. Y cuando entras en contacto con ese algo más que los paganos no olvidaron, eh, entras en un éxtasis de felicidad casi inconcebible. Lo cuenta la niña protagonista, el pulo blanco, y también se cuenta en el cuento, valga la redundancia y la aliteración, El Gran Retorno, en el que de repente la gente de un pueblecito galés empieza a ser feliz, empieza a comportarse de forma extraña para la gente de fuera. ¿Y qué ha ocurrido? Pues oye, lo veréis si leéis ese cuento, El Gran Retorno. Cuando rompes la visión materialista, el mundo puede ser otra cosa. El mundo normal, el mundo cotidiano, pues oye, puede ser algo mucho mejor. Si hay un cuento muy Lovecraftiano, que yo creo que sí, ese sí puede ser un poquito de horror cósmico, es La Pirámide Luminosa. Hay un personaje que se repite en los cuentos de Machen, que es Dyson. Casi todos los personajes de Machen son parecidos. Son gente un poco desahogada, británica, de no alta cuna, pero sí alta formación, que de alguna manera es un poco, pues oye, desempleado, no desempleado, pero escribe alguna cosilla de vez en cuando, pero vive de las rentas. Entonces se dedica a investigar. Es un poquito el patrón de los personajes, los protagonistas de Machen, que luego tampoco están muy desvinculados de los de Lovecraft. El caso es que Dyson va a investigar a la finca de un amigo en un pueblo perdido, en el que empiezan a aparecer extrañas puntas de flecha encima de la linde de un muro que linda con el bosque de su heredad, de su finca. Esas puntas de flecha son realmente antiguas. Son antiquísimas, no son falsificaciones y están apareciendo encima del muro. Y además estas puntas de flecha forman dibujos extraños. Aquí ya nos metemos con simbolismo, nos metemos con horror cósmico, porque ya veremos qué significa realmente esa pirámide resplandeciente. Hay que decir que, una película más o menos bastante inspirada en todo esto es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que ya ha reconocido, en fin, que está inspirado en Machen. Y si habéis visto la película, ese mundo distinto, diferente al mundo, iba a decir al mundo real ficticio. Es que realmente, ¿qué es lo ficticio? Realmente, ¿qué es lo real? ¿Lo que tenemos puesto como un velo en los ojos o lo que vemos cuando quitamos el velo? ¿Qué será lo real? Bueno, pues ahí está, da también para debate. Son cuentos, son novelitas realmente entretenidas, muy bien escritas, muy poéticas, muy elaboradas en su trabajo, en su redacción, en su escritura. Decía Borges que Machen trabajaba
a puro estilo, sacaba las cosas con la fuerza del estilo, porque al fin y al cabo lo que quiere contar es claro, es pertinente lo que quiere contar, pero eso te lo levanta, te lo ensalza y te lo esculpe con un estilo formidable. Yo os digo, este un poquito menos porque imita un estilo periodístico, pero el resto de novelas de Machen, de los cuentos de Machen, veréis cómo su estilo es exquisito. Y oye, son de estas cosas que por supuesto y sí dan para partida. Prácticamente cualquier cuento que te leas de Machen va a darte una idea para una partida de Cthulhu, sobre todo Cthulhu de gas, el Cthulhu victoriano, que por cierto tengo encargado, ya me llegará un día, un día de estos a una edición y ya os lo comentaremos. Pero estos personajes victorianos que se van a investigar a un pueblecito galés, a un pueblecito escocés, a las afueras de Londres, o incluso una secta enraizada en el mismo Londres, que es por cierto una idea también bastante de Stevenson. Esta idea de un Londres distinto, un Londres paralelo al Londres actual que estaba en Stevenson, eso le llega a Machen. Pero oye, todo tiene una cadena, llegamos del gótico más tardío, Stevenson, Machen, Blackwood, Lovecraft, Howard, Stephen King, Peter Straub, etc. Guillermo del Toro, con su amor por los monstruos. Todo es una cadena, todos caminamos a hombros de gigantes y muchas veces ver estas influencias es algo realmente interesante. Porque oye, influir en alguien no es que estés copiándose a alguien, ni mucho menos. Todos tenemos un bagaje cultural, todos tenemos una educación sentimental, una educación literaria, a todos nos han impactado ciertos autores y este impacto en ciertos autores después lo traspasamos nosotros y tal vez, quién sabe, influiremos a otros autores en una cadena de historias, de narraciones, de emociones, de sensaciones y de palabras. Porque la palabra, la literatura, la escritura es auténtica magia. Bueno, pues poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo, que intentéis descubrir a Arthur Machen, el terror, los tres impostores, el gran dios Pan, con cuentos como el homónimo, el gran dios Pan, el pueblo blanco, la pirámide resplandeciente, ¿cómo se llamaba? La luz interior, etc. Esto ya digo, está recién editado, así que reeditado por Valdemar, podéis conseguirlo. Estos son de Alianza Editorial, a lo mejor libro de bolsillo, a lo mejor es más complicado de encontrar, no creo, esto yo creo que también va a ser bastante fácil de encontrar. Y oye, darle un vistacito, leed a Machen y leedlo en un entorno propicio. Saliros de vuestra casa, iros a un parquecito donde haya unos arbolitos que sean algo de sombra, que haya algo de elemento natural, leedlo por la noche a la luz de una vela, alejaos un poco del mundo actual y materialista para zambulliros en este mundo pagano de Arthur Machen. Pues poco más, buena gente, muchas gracias. A ver qué tal los rolarios literarios, espero que también sean de vuestro agrado. Sobre todo tenemos rol, pero de vez en cuando literatura y cómics también me gusta traer aquí. Y oye, espero que también os guste a vosotros y vosotras. Pues lo dicho, buena gente, que se os quiere un montón, gracias por todo, por estar ahí y que nos veremos en breve en otro rolario. Gracias, se os quiere.